Hola chicos, hoy vamos a ver el siguiente tema. Dentro de los polígonos vamos a ver los triángulos. Ya sabéis que los nombramos como L3 y os dije que en este caso a L3 le vamos a poner un asterisco porque vamos a estudiarlos un poquito más en profundidad y además vamos a hacer problemas con los triángulos. Hoy, para los que no habéis podido venir a clase, que sepáis que hemos visto lo que vamos a ver en este vídeo y además hemos hecho 3 ejercicios que los voy a intentar plantear aquí también, para que no perdáis comba. Lo primero que he hecho en clase es hablaros de una serie de triángulos y a ver si los podéis identificar. Bueno, los habéis identificado más o menos, habéis dicho que este es un triángulo equilátero, este es un triángulo rectángulo, puesto que tiene un ángulo recto, este es un triángulo isósceles, con 2 lados iguales, por ejemplo A y A, y uno diferente, que sería B, y este es un triángulo escaleno. Es decir, un triángulo con todos los lados diferentes. El triángulo equilátero no solamente tiene los lados iguales, sino que además sus ángulos son iguales también. En el caso de este, pues ya veis que este puede ser un ángulo alfa y este desde luego sería beta. Este de aquí tendría 2 ángulos iguales, alfa y alfa, y este sería beta, sería diferente. Y este tiene todos los ángulos distintos, sería alfa, beta, por ejemplo, y delta. Una de las cosas que os he preguntado era cuál de todos esos triángulos es un triángulo regular. Y obviamente el único triángulo regular es este, que es el único que cumple las condiciones para ser un polígono regular, es decir, que tenga los lados del mismo tamaño y que tenga los ángulos iguales. Esto ocurre con todos los polígonos regulares. Otra de las cosas que vimos era saber diferenciar entre lo que es inscrito o circunscrito. Y os ponía el siguiente ejemplo. Si yo tengo una circunferencia y dibujo un triángulo de esta manera, yo lo que voy a decir es que este triángulo está circunscrito a la circunferencia. ¿Por qué? Porque va por fuera de la circunferencia y sin embargo la circunferencia está inscrita al polígono. ¿Por qué? Porque está por dentro. Si yo, sin embargo, lo que dibujo es esto, una circunferencia, y dentro de la circunferencia dibujo un polígono cuyos vértices están tocando, como veis aquí, en el perímetro de la circunferencia, lo que digo es que en este caso, la circunferencia es una circunferencia circunscrita al triángulo y que el triángulo, sin embargo, está inscrito. Está inscrito dentro de la circunferencia. Es decir, siempre que esté por dentro está inscrito y siempre que esté por fuera es circunscrito. Lo siguiente que hemos visto es la construcción de un triángulo equilátero. Bien, para la construcción de un triángulo equilátero lo podemos hacer de 2 maneras. La primera va a ser un triángulo equilátero inscrito en una circunferencia. Es decir, que lo primero que os voy a dar es una circunferencia y vamos a dibujar el triángulo inscrito en ella. Para dibujar nosotros una circunferencia lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es construirnos 2 ejes perpendiculares con escuadra y cartabón, tal y como lo acabo de hacer yo ahora mismo. Ya sabéis cómo tenemos que colocar la escuadra y cartabón. El siguiente paso que voy a dar es dibujar una circunferencia de radio lo que nos diga el ejercicio. Y dibujamos la circunferencia. Vamos a pinchar para hacer esta circunferencia en el cruce de los 2 ejes. Esto que acabo de poner O es el centro de la circunferencia. ¿Cómo vamos a inscribir ahí un triángulo equilátero? Pues muy sencillo. Vamos a pinchar en cualquiera de estos puntos
¿de acuerdo? En cualquiera de estos puntos de corte de los ejes con la circunferencia, lo voy a pinchar en este de aquí abajo, hasta el centro de la circunferencia. Esta va a ser la medida. Y ahora lo que voy a hacer es hacer un arco de circunferencia que corte a la circunferencia dada. Bueno, voy a coger este punto, estos puntos de corte, y el lado opuesto a donde yo he pinchado, este de aquí, y los voy a unir. Y ya tendría el triángulo. Estos puntos que he hecho yo, que son puntos gráficos, no los tenéis que hacer vosotros, simplemente para que lo veáis bien dónde corta y qué es lo que voy a unir, ¿vale? Bien, el siguiente ejercicio que hemos hecho es, vamos a construir este mismo triángulo equilátero, pero invertido, es decir, con este vértice apuntando hacia abajo. Pues lo único que tenéis que hacer es, en vez de pinchar aquí, como he hecho en un principio, lo que vamos a hacer es pinchar arriba. Voy a construirme el arco de circunferencia, me corta aquí y aquí, y lo voy a unir con el vértice opuesto. Pues ya lo tendría hecho. Bien, otro de los ejemplos que os he dado para la construcción de un triángulo equilátero es el siguiente, y es conocido el lado. Imaginad que yo os doy un lado, por ejemplo este de aquí, y tenemos que hacer un triángulo equilátero con esta medida. Esta es la medida de su lado, es decir, lo puedo llamar L. Pues todo lo que tengo que hacer es coger esta medida y hacer un arco de circunferencia pinchando aquí, y ahora pincho en el extremo opuesto del segmento, en el otro lado, y hago lo mismo. Y ahora no tengo más que unir estos dos puntos de corte con los extremos del segmento, de ese lado. Y ya tendría el triángulo hecho. Este es un triángulo equilátero, puesto que este ángulo y este son el mismo. Aprovecho esto para lo siguiente. Una de las cosas que tenemos que saber sobre los triángulos es que la suma de sus ángulos es 180 grados. De forma genérica podría decir que un ángulo alfa más un ángulo beta más 1 delta es igual a 180 grados. Esto sería válido para un triángulo, por ejemplo, escaleno, de este tipo, cuyos ángulos son distintos. Este sería alfa, por ejemplo, beta y delta. En el caso del triángulo equilátero, si observáis, los tres ángulos son iguales, tendríamos que decir algo como esto, que alfa más alfa es igual a 180 grados. Evidentemente, como los tres ángulos son iguales, si yo divido 180 entre 3, ya sé lo que tiene que medir cada uno de los ángulos de un triángulo equilátero. Es decir, este ángulo alfa va a ser igual a 60 grados. Este ángulo es de 60, exactamente igual que este, de 60 grados, y exactamente igual que este de aquí. Esto nos tiene que hacer pensar lo siguiente. Si yo os doy un lado, este lado A, y os digo que hay que construir un triángulo equilátero con esta medida, también podríamos hacer lo siguiente. Como yo conozco los ángulos de un triángulo equilátero, no tengo más que hacer esto. Construyo aquí un ángulo de 60 grados y tiro una recta. Y hago exactamente lo mismo en el otro lado. Construyo aquí un ángulo de 60 grados y construyo la otra recta. Como veis, así obtengo también un triángulo equilátero. 60 grados, 60 y 60 grados. Y por supuesto, este lado es igual a este, que es A y es A. El siguiente punto que hemos visto hoy es la resolución de problemas. Muy bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo os voy a dar los datos de un problema sobre triángulos. Pues lo primero que os voy a decir es construir un triángulo. Esta va a ser siempre la pregunta, la premisa, y os lo voy a escribir de esta manera: construir el triángulo ABC, y os voy a dibujar un triángulo así encima. Y os voy a dar una serie de datos. ¿Qué datos van a ser esos? Por ejemplo, mirad, el primer ejercicio que hemos hecho os daba un lado que mide, por ejemplo, 7 centímetros, os doy un ángulo, el ángulo B, que es de 60 grados, y os doy un ángulo C,
que es de 30 grados. Estos serían los datos. Lo primero que tendremos que hacer para la resolución de este ejercicio es, lo primero de todo, entender que nos están dando aquí, que ahora os lo explicaré con un poco más de calma, y lo siguiente es hacernos un dibujo de un triángulo tipo. ¿Qué quiere decir un triángulo tipo? Es un triángulo cualquiera, que generalmente siempre vamos a dibujar un triángulo escaleno, y vamos a ponerle nombres, por ejemplo, A, B y C. Aquí lo que he dibujado son los vértices, que siempre se dibujan en mayúscula, ¿de acuerdo? Y de forma correlativa. Da igual el sentido, es decir, si estuviéramos hablando, por ejemplo, de un polígono de este tipo, que esto es un pentágono, de forma correlativa quiere decir que si pongo aquí A y aquí pongo B, que B lo podía haber puesto aquí, pero lo he puesto aquí, tengo que ir en orden a B, eso tiene que ser C, D y E. Esto es de forma correlativa. Bueno, pues en el caso del triángulo me faltan 3 nombres más por poner, que son los lados del triángulo. Es decir, el lado siempre va a estar en la zona opuesta al vértice. Es decir, si el vértice A lo tengo aquí, su lado opuesto es A minúscula. Si tengo aquí C mayúscula, su lado opuesto es el lado C minúscula. Y si tengo aquí B mayúscula, tengo aquí su lado B minúscula. El primer dato que nos dan es 7 centímetros. Pues es muy sencillo. Voy a hacer una recta siguiendo, eso sí, un poco el esquema que me he planteado. Poniendo aquí A y, por supuesto, tiene que medir 7 centímetros. De aquí a aquí. Ya he marcado los vértices que conozco, puesto que este vértice y este vértice los conozco. Es decir, aquí puedo poner C y aquí puedo poner B. Otro de los datos que me están dando ahora, esto de aquí, fijaros cómo pongo una B mayúscula y un símbolo que es de este tipo. Esto quiere decir que es un ángulo. Aparte me están diciendo que es de 60 grados. Localizo aquí mi ángulo B y pongo aquí 60 grados. Bueno, tengo que construir un ángulo de 60 grados desde el vértice B. Fijaros que el triángulo que yo he dibujado, realmente esto no es un ángulo de 60 grados, pero como os decía que es un triángulo tipo, no nos tiene que quedar exactamente igual. Lo que sí sabemos hacer todos es construir un ángulo de 60 grados. Cogemos el compás, hacemos esto, un arco, y con la misma medida hacemos otro. Tenéis que tener muy fresco cómo se construyen los ángulos, claro, para poder hacer ejercicios. Bien, y por ahí trazo mi recta, que ya sé que va a ser un lado C, que casi lo puedo poner, y sé que puedo poner aquí 60 grados. Me voy ahora al siguiente dato, que es este de aquí, donde dice que me dan también un ángulo C que es de 30. El ángulo C de 30 lo tengo aquí, 30 grados. Bueno, pues desde aquí tengo que hacer un ángulo de 30 grados, para lo cual, primero, dibujo un ángulo de 60, que pasaría por aquí, y voy a aprovechar ya para hacer su bisectriz, para marcarme directamente un ángulo de 30 grados. Pues ya puedo poner aquí 30 grados, aquí dijimos que esto va a ser C minúscula, y aquí voy a tener el vértice A, y aquí me va a faltar el lado minúscula B, y ya estaría terminado el ejercicio. El siguiente ejercicio que os he puesto, los datos que os daba eran los siguientes. Os puedo dar, por ejemplo, bueno, lo primero, decir que hay que hacer el triángulo ABC. Os voy a dar un lado que va a ser 5 centímetros. Os voy a dar otro lado que va a ser 7 centímetros. Y os voy a dar solamente un ángulo. Y va a ser el ángulo B. Y ese ángulo va a ser de 60 grados. Bueno, con estos datos vuelvo a hacerme exactamente lo mismo. Me hago un triángulo cualquiera, lo voy a llamar de cualquier manera, vamos a colocarlo exactamente igual que en el de arriba, pongo aquí todos los nombres,
Y ahora empiezo a meter los datos. Seguimos empezando exactamente igual, con un lado A que mide 5 centímetros, es decir, sería 1, 2, 3, 4 y 5, de aquí hasta aquí. Este sería el lado A que nos están dando. Podría poner ya sus vértices, esto sería C y esto sería B. Luego me están diciendo, fijaros, yo iría casi a por el dato de aquí, es decir, el del ángulo B, que ya lo conozco, que es de 60 grados, como hicimos en el caso anterior. Construyo aquí un ángulo de 60 grados. Y otra de las cosas que me dicen es cuánto mide B. Bueno, fijaros que B me dicen que mide 7 centímetros, ¿de acuerdo? Es decir, este lado mide 7 centímetros, pero no sé el ángulo. Pero sí puedo hacer lo siguiente. Puedo coger esos 7 centímetros, que sería desde el 1 hasta el 8, estos son 7 centímetros, pincho en C y hago un arco de circunferencia. Yo sé que en ese arco de circunferencia tiene que estar el vértice A. Y tengo esta recta que va por aquí, que he dejado de dibujar, pero la puedo hacer más larga. Es decir, esa recta la puedo hacer todo lo larga que quiera, puesto que todo lo que sabíamos era que este es un ángulo de 60 grados. Pues bien, esta recta corta este ángulo de circunferencia que tiene una distancia de 7 centímetros. Pues justo en este punto es donde está A. Y ya he terminado el ejercicio. Solo me queda poner aquí B minúscula y aquí poner C minúscula. Y lo comprobamos. Esto mide 5 centímetros, B mide 7 centímetros, cogí la medida con el compás y lo que hice fue hacer un arco de circunferencia y esos son todos los datos que necesito. Es importante que todas estas nomenclaturas, los vértices en mayúscula, los lados en minúsculas, en los ejercicios no se os olvide absolutamente ninguna. ¿De acuerdo? Es muy importante. Y bueno, y esto es todo.